Bienvenidos a este video donde explicaremos la anatomía del cuello. Mi nombre es Fabio Rondón y junto a mis compañeros abarcaremos los siguientes puntos: configuración del cuello, músculos del cuello, vasos y nervios del cuello, esplenología del cuello y radiología normal del cuello. Antes que nada, tenemos que explicar que el cuello es una estructura muy compleja, ya que en esta se encuentran estructuras vitales como lo son la tráquea, los vasos sanguíneos, entre otros, que vamos a ir viendo a lo largo del video. Está delimitado por 4 zonas. Su límite superior va del borde inferior de la mandíbula a la apófisis mastoide. Su límite inferior va de la articulación esternoclavicular hasta la articulación acromioclavicular. Su borde anterior llega a la línea media cervical anterior. Su borde posterior llega hasta la línea media cervical posterior. El cuello es el medio de unión entre la cabeza y el cuerpo. En este se van a encontrar los huesos y los músculos, los cuales le van a dar soporte y movimientos a la cabeza. El cuello tiene 4 superficies exactamente, que son el tejido subcutáneo, un tejido muscular que tiene una parte superficial y una parte profunda, las fascias tanto profunda como superficial, y los huesos. Para ser específicos, dentro de los huesos estamos hablando de 7 huesos cervicales, que son los 7 de la columna vertebral, tomando en cuenta el atlas y el axis, y el hueso ioides. Tras explicar la configuración del cuello, podemos pasar a explicar los músculos del cuello. Tenemos que aclarar que vamos a explicar los músculos de la región anterior y lateral del cuello, ya que los músculos de la región posterior, o también llamados dorsales, se estudian anatómicamente cuando se estudia la nuca. Tras esto podemos dividir a los músculos en 5 grupos: los músculos superficiales, los músculos supraioideos, los músculos infraioideos, los músculos paravertebrales y los escalenos. Aunque anteriormente había dicho de que los músculos posteriores del cuello no se estudiaban en la anatomía del cuello, vale la pena mencionarlos. Podemos dividirlos en 3 grupos: el grupo profundo, el grupo complexo y el grupo espléneo. El grupo profundo abarca los músculos del recto mayor, el recto menor, el oblicuo mayor y el oblicuo menor. Estos 4 músculos tienen sus orígenes entre atlas y axis. El grupo complexo abarca los músculos complexo mayor y complexo menor. Estos músculos se originan entre las vértebras torácicas y las vértebras cervicales. Por último, el grupo espléneo abarca los músculos esplenio capitis y collis y el esplenio angular. El esplenio capitis y collis sale de las vértebras cervicales y torácicas, y el esplenio angular sale del ángulo de la escápula. Por último, para ponerlo de manera general, las funciones de estos músculos son extender la cabeza y rotar la cabeza. Empezamos con los músculos superficiales del cuello. Son 3 músculos exactamente: el platisma, el esternocleidomastoideo y el trapecio. El platisma es el músculo cutáneo del cuello. Se origina en la piel que cubre el deltoides y al pectoral mayor, y se inserta en la piel que cubre al maxilar inferior. Su función es incierta, aunque muchos aseguran que le da forma al cuello. Pasamos al esternocleidomastoideo. El esternocleidomastoideo es un músculo que tiene 2 cabezas. Una de las cabezas va desde el manubrio del esternón hasta la apófisis mastoide, y la otra cabeza sale de la clavícula hasta la apófisis mastoide. Por eso su nombre de esternocleidomastoideo: esternón, clavícula y mastoides. Pasamos al tercer músculo superficial, el cual no tiene un solo origen, sino que tiene varios orígenes. Su primer origen es en la línea curva superior occipital. Su segundo origen es en la protuberancia occipital externa. Su tercer origen es en el ligamento nucal. Y su cuarto origen va de la apófisis espinosa de todas las vértebras dorsales. Después se inserta en la escápula, en el labio superior de esta y en la clavícula. La función de este músculo es girar y elevar la escápula. Tras explicar los músculos superficiales, vamos a pasar a explicar los músculos infraioideos. Los músculos infraioideos son todos aquellos músculos que se encuentran inferiores al hueso ioides. Son 4 músculos: el esternoioideo, el homoioideo, el esternotiroideo y el tiroideo. Empezamos por el esternoioideo. El esternoioideo es un músculo que se origina en el manubrio esternal y se inserta en el cuerpo del ioides. Cubre tanto los músculos profundos como la glándula tiroides como a la tráquea.
y su función es muy simple. Desciende al hueso ioides. Tras este podemos empezar a explicar al homoioideo. El homoioideo es un músculo digástrico, es decir, tiene dos vientres y un tendón en medio. Su vientre inferior nace del borde superior de la escápula y su vientre superior nace del cuerpo del ioides. Como dije, entre ellos se encuentra un tendón que los junta y crea el músculo completo para hacer su función normal. Su función es la misma que la del esternoioideo. Desciende al ioides. Pasamos después al esternotiroideo. El esternotiroideo es un músculo que se origina en el manubrio esternal y se inserta en la línea oblicua del cartílago tiroides. Su función es descender a la laringe. Y el tiroideo, que es el último músculo de los infraioideos, es la continuación del esternotiroideo. Se origina en la línea oblicua del cartílago tiroides y se inserta en el cuerpo del ioides. Su función es variable, depende mucho de la posición del ioides. Si el ioides está móvil, desciende al ioides, pero si el ioides está fijo, eleva a la laringe. Continuando con los músculos del cuello, sabiendo que este se extiende en su región superior desde la cabeza hasta el tórax y los hombros en su región inferior, tenemos a los músculos suprayoideos. Los músculos suprayoideos se encuentran superior al hueso ioides y lo conectan con el cráneo. El grupo de músculos suprayoideos contienen los milioideos, los genioideos, los estiloioideos y los digástricos. Como grupo, estos músculos constituyen la masa muscular del suelo de la boca y sostienen el hueso ioides, con lo que proporcionan una base para las funciones de la lengua y elevan el hueso ioides, al igual que la laringe para la deglución y la producción del tono de voz. Cada músculo digástrico tiene dos vertientes, que está unido por un tendón intermedio, el cual desciende hasta el hueso ioides. Un asa fibrosa derivada de la lámina pretraquial de la fascia cervical profunda permite al tendón deslizarse anterior y posteriormente, ya que conecta el cuerpo y el cuerno mayor del ioides. El siguiente grupo de músculos del cuello son los músculos escalenos. Los músculos escalenos son un grupo de 3 pares de músculos a lo largo del cuello, llamados escaleno anterior, escaleno medio y escaleno posterior. El escaleno anterior. Este músculo se encuentra en la parte anterolateral del cuello y se origina superiormente en las apófisis transversas de las vértebras C3 y C6. Desde este punto desciende y se inserta en la primera costilla, por detrás del escaleno anterior. Desde este y el escaleno medio se encuentra el plexo braquial. También se encuentra la arteria subclavia y en la parte anterior la vena subclavia. Ahora bien, el escaleno medio se origina desde las vértebras C3 y C7. Desciende hasta la primera costilla detrás de la inserción del escaleno anterior, posterior al surco de la arteria subclavia. Por último, el escaleno posterior. El escaleno posterior se origina en las vértebras C4 y C6 y desciende y se inserta, a diferencia de los otros escalenos, en la segunda y tercera costilla, depende de la variación genética. Por delante del escaleno medio y el posterior pasa el nervio de Bell. La función de los músculos escalenos anterior y medio es la elevación de la primera costilla, tomando como punto fijo la columna. También tenemos la inclinación lateral hacia el mismo lado y la rotación hacia el lado contrario. La acción del escaleno posterior es la elevación de la segunda costilla, tomando nuevamente como punto fijo la columna. También la inclinación y rotación del cuello hacia el mismo lado. Estos 3 músculos funcionan también juntos como músculos respiratorios accesorios juntos con el esternocleidomastoideo. Como último grupo de los músculos del cuello tenemos a los músculos prevertebrales. Los músculos prevertebrales o
vertebrales anteriores y laterales se encuentran profundos a la lámina prevertebral de la fascia cervical profunda. Los músculos vertebrales anteriores están constituidos por el largo del cuello, el largo de la cabeza, el recto anterior de la cabeza y el escaleno anterior. Se sitúan directamente posterior al espacio retrofaringeo y medial al plano vasculonervioso de los plexos cervical y braquial y la arteria subclavia. Los músculos vertebrales de la cabeza están constituidos por el recto lateral de la cabeza, el esplenio de la cabeza, el elevador de la escápula y los escalenos medio y posterior. Estos se sitúan en la parte posterior del plano vasculonervioso, salvo el recto lateral de la cabeza, el cual se encuentra en un nivel superior, formando así el suelo de la pared cervical lateral. Entre los músculos prevertebrales tenemos entonces el largo de la cabeza, el largo del cuello, el recto anterior de la cabeza y el recto lateral de la cabeza. Estos cumplen una función de ayudar a flexionar y a estabilizar la cabeza y la rotación del cuello. Mi nombre es Silvana Soib y les voy a hablar acerca de la esfagnología de cuello. La esfagnología de cuello está compuesta por lo que es faringe, laringe, tráquea, glándula tiroides y glándula paratiroides. Principalmente, la faringe es un conducto músculo-membranoso que va de manera vertical y tiene forma undibular, y esta ocupa la porción posterior de la cavidad visceral del cuello. Tiene una longitud aproximadamente de 12 a 15 centímetros. Por su parte anterior, esta se comunica con lo que es las fosas nasales y la cavidad bucal. Por su parte posterior se comunica con la región prevertebral. En su parte superior llega a lo que es hasta la apófisis basilar. En su parte inferior continúa con lo que es el esófago y en las paredes laterales se comunica con la rama ascendente al maxilar inferior. Esta tiene una función tanto digestiva como respiratoria, auditiva y fonatoria. Asimismo, la laringe se conoce como la parte superior de las vías aéreas y es altamente diferenciada por ser el órgano esencial de la fonación. Esta está ubicada en la región anteromedial del cuello o en la región infraioidea. Esta es una pirámide de base superior que se abre en la faringe y su vértice inferior continúa hacia la tráquea. La laringe tiene dos límites, el límite superior que se basa en el borde superior del cartílago tiroides y en el cuerpo de la C4, y en el borde inferior que se basa en el cartílago criocoides y en el cuerpo de las C6. Dentro de la laringe podemos encontrar la cavidad laringea, que es donde se encuentra la glotis. La glotis es lo que abarca las cuerdas vocales, tanto la superior o falsa y las inferiores o verdaderas. Esta tiene una longitud aproximadamente de 5 centímetros y tiene una función de protección que permite que los sólidos no penetren las vías respiratorias, digestivas y de fonación. Posteriormente, la tráquea es un conducto fibrocartilaginoso ubicado en la parte antero-inferior del cuello. Esta se caracteriza por ser una superposición de anillos abiertos hacia atrás. Estas llegan hasta la D3 y la D4, donde se dividen en dos bronquios, el derecho y el izquierdo, y asimismo esta corre por delante del esófago. Esta tiene una longitud aproximadamente de 10 a 15 centímetros y 2.5 centímetros de diámetro. La glándula tiroides es una glándula de secreción interna, ubicada en la parte anterolateral del cuello. Esta se ubica por delante del eje laringotraqueal entre ambas regiones carótidas y por detrás de la vaina aponeurótica de la región infraioidea. Esta tiene 4 medios de fijación, entre ellos tenemos la vaina visceral del cuello, el ligamento de Gruber que va desde el istmo hasta la tráquea, el ligamento lateral interno de Gruber que va desde los lóbulos hasta la tráquea y el tejido conectivo. Y para concluir con la esfagnología del cuello tenemos lo que es la glándula paratiroides. La glándula paratiroides está compuesta por 4 pequeñas glándulas, 2 de manera superior y 2 de manera inferior. Estas tienen forma variable. Estas están ubicadas en la parte posterior y en el borde postero interno del cuerpo tiroideo. Estas tienen como función manejar
el calcio en el organismo. Mi nombre es María Fernanda y les voy a explicar el paquete vasculonervioso del cuello. Región carotidia. Está compuesto por la arteria carótida externa, la vena yugular externa y los nervios auriculotemporal y facial. La arteria carótida externa ingresa por la parte anterointerna, penetra la glándula parótida y llega al cuello del cóndilo del maxilar inferior, en donde se divide en sus dos ramas terminales, la arteria temporal superficial y la arteria maxilar interna. La vena yugular externa nace en el cuello del cóndilo por la confluencia de las venas temporal superficial y maxilar interna. El nervio auriculotemporal acompaña a la arteria maxilar interna y su acción secretora. Y el nervio facial es a su vez extraglandular e intraglandular. La arteria carótida primitiva, la vena yugular interna y el nervio neumogástrico conforman el paquete vasculonervioso del cuello, envuelto en tejido conectivo laxo, y por fuera se encuentra el hipogloso mayor simpático. La arteria carótida primitiva es la arteria más voluminosa del cuello, tiene un diámetro de 12 cm por 8 mm. La derecha nace en la base del cuello, justo detrás de la articulación externoclavicular, desde el tronco arterial brachiocefálico. La izquierda nace del callado de la aorta, oblicuas hacia arriba y luego verticales hasta el borde superior del cartílago tiroides, donde se divide en sus ramas terminales, carótida interna y carótida externa, noda colateral. Carótida interna, desde el borde superior del cartílago tiroides, se dirige oblicua hacia la faringe, se hace vertical, pasa por el agujero carotideo del peñasco, recorre el seno cavernoso junto con el sexto par hasta la apófisis clinoides, donde da sus terminales, cerebral media y anterior, comunicante posterior y carotidia anterior. Estas tres conforman el polígono de Wilson. Vena yugular interna. Nace del seno colateral del cráneo por el agujero rasgado posterior, baja a la carótida interna y luego a la primitiva. Es la única colectora de sangre cefálica, cabeza y parte anterior del cuello. Termina en el tronco venoso brachiocefálico derecho e izquierdo. Es afluente del tronco auriculo-occipital, temporomaxilar y tirolimbofaringofacial. Nervio neumogástrico. Es parte del décimo par, ubicado en el ángulo diedro hacia atrás, que forma la carótida y la yugular. El nervio hipogloso mayor es parte del decimosegundo par, inerva todos los músculos infraoideos y corre por detrás del paquete vasculonervioso del cuello. Región supraclavicular. Es una región de paso para nervios y elementos vasculares, como la rama externa del nervio espinal, el plexo cervical y frénico, el primer tronco del plexo braquial, el nervio neumogástrico, el nervio recurrente, la arteria subclavia y la vena subclavia. Mi nombre es Carla Garabote, estudiante de primer año de Medicina de la Universidad Rómulo Gallegos. La radiografía del cuello es un estudio seguro e inodoro en el cual se utiliza una pequeña cantidad de radiación para tomar imágenes de los tejidos blandos del cuello. En estas imágenes incluyen estructuras óseas como las vértebras, los tejidos blandos. También podemos observar las vías aéreas, bucal y nasal. También la nasofaringe, parte de la tráquea y la epiglotis. Los estudios radiológicos del cuello incluyen la radiografía de anteroposterior, la radiografía de cuello lateral y la radiografía de cuello oblicua. El cuello tiene partes blandas y partes óseas que contrastan entre sí para facilitar la observación de ellas en una placa. Las partes blandas nos brindan hallazgos en la radiografía anteroposterior, ya que en la presencia de cualquier densidad visible nos pueden orientar a patologías arteriales como lo son las calcificaciones a nivel arterial, y también nos pueden informar la presencia de cuerpos densos como la existencia de plomo en algún herido de bala. En la parte anteroposterior, el componente óseo está representado por las vértebras, donde debemos identificar el cuerpo de la vértebra y el territorio que corresponde a la apófisis transversal de la vértebra cervical, que se caracteriza por la presencia luminosa circular que corresponde a los forámenes transversales, típico de esta, ya que por allí discurre la arteria vertebral relacionada con la irrigación de la región posterior del encéfalo. Recordemos que esta estructura debe ser central y estar en relación con los cuerpos vertebrales, de modo que si observamos la tráquea desplazada, ya representa una nueva patología.
Cuando se realiza la técnica de la toma de muestras, utilizamos unos planos. La proyección lateral se orienta por el plano sagital y la proyección anteroposterior se representa con el plano coronal. Se toma como referencia por el sitio donde hace incidencia el rayo, una vértebra que coincide con el mentón. En la proyección lateral, los componentes óseos se observa una estructura cuadrilátera que corresponde a los cuerpos vertebrales, los cuales tienen simetría entre sí, a excepción de la primera vértebra. Esta está representada en forma de diente que corresponde al proceso deltoide. Al igual con la séptima vértebra cervical, con la interposición de tejidos óseos y tejidos blandos a nivel de la parte superior del tórax. Nos imposibilita en ocasiones su visualización. Posteriormente encontramos la región cuadrilátera irregular, que corresponde a las láminas vertebrales. Entre estos encontramos los pedículos, que es un pequeño territorio robusto que le da existencia a la vértebra. En la parte posterior a esta localizamos los procesos espinosos o apófisis espinosas, que siguen una trayectoria o delimitan los espacios interespinosos. Entre los cuerpos vertebrales se interponen las estructuras cartilaginosas, de aspecto radiolúcido, entendiendo que esta estructura juega un papel muy importante dentro de la biomecánica de la columna, ya que absorbe la energía cinética dada por los traumas debido al movimiento producido a nivel del cuello. En los componentes óseos encontramos en primera instancia la primera vértebra C1 o atlas, que es la vértebra típica que se articula con los condilos occipitales. C2 ya describe un cuerpo específicamente limitado y relacionado por detrás de la lámina y apófisis espinosa, y de igual manera lo hacemos con C3, C4, C5 y C6, que sabemos que limita un poco por la presencia de tejido. Cabe destacar que cada espacio intervertebral delimita una lámina. Ese pequeño espacio, que son los agujeros de conjunción, que será el sitio por donde van a emerger los nervios espinales, que son visibles en la proyección lateral. La proyección oblicua tiene relevancia para el estudio de los forámenes o agujeros de conjunción, el cual tiene un trayecto articular y en relación por delante de los cuerpos vertebrales y los discos, los cuales en relación anterior van a representar una gran relevancia, ya que la alineación de estos discos puede comprimir este foramen, ocasionando presión en la raíz nerviosa, lo cual puede conllevar a una patología neuropática periférica, como lo es la radiculopatía, lo cual también puede causar dolor en el hombro y parte del brazo.